Brookhaven no parecía un juego destinado a cambiar la historia de Roblox. No tenía gráficos realistas, no tenía combates espectaculares, no tenía mascotas raras ni misiones épicas. De hecho, cuando apareció por primera vez, muchos lo miraron por unos segundos y pensaron lo mismo. Esto es demasiado simple para triunfar. En una plataforma donde los juegos competían por ser cada vez más grandes, más complejos y más llamativos, Brookhaven hacía exactamente lo contrario. Y aún así, ocurrió lo impensable. Un juego creado prácticamente por una sola persona logró superar a gigantes con equipos enormes, presupuestos millonarios y comunidades ya establecidas. Brookhaven no solo creció, dominó Roblox durante años, rompió récords históricos de jugadores simultáneos y se convirtió en un lugar donde millones de personas entraban cada día no para ganar, sino para vivir otra vida. Para ser policías, médicos, criminales, familias enteras o simplemente alguien diferente por un rato. Pero la historia no termina ahí, porque como toda gran historia de éxito, Brookhaven también cayó. Poco a poco dejó de ser el centro de atención, nuevos juegos ocuparon los titulares y muchos comenzaron a decir que Brookhaven estaba muerto, que ya no tenía nada nuevo que ofrecer, que su era había terminado. Y durante un tiempo, pareció que tenían razón. La pregunta es, ¿realmente murió Brookhaven, o simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver? Desde el año pasado, algo empezó a cambiar. Sin grandes anuncios ni promesas exageradas, Brookhaven comenzó a escalar nuevamente en las listas. Día tras día volvió a colocarse entre los juegos más jugados de Roblox, demostrando que su mayor fortaleza nunca fue la novedad, sino algo mucho más difícil de destruir: la imaginación de sus jugadores. Esta es la historia completa de Brookhaven. Su origen, su ascenso meteórico, su caída silenciosa y su regreso inesperado. 1. Wolfpack. El observador silencioso. Para entender Brookhaven, primero hay que entender a su creador. Wolfpack no apareció de la nada. Se unió a Roblox en 2014, cuando la plataforma todavía estaba lejos de convertirse en el gigante que es hoy. Durante años experimentó con distintos proyectos, creando juegos que, aunque no fueron éxitos masivos, les sirvieron como laboratorio. Uno de ellos fue Criminal vs. SWAT, un shooter donde policías y criminales se enfrentaban en combates directos. Pero algo curioso empezó a suceder. En lugar de dispararse, muchos jugadores comenzaron a ignorar las armas. Usaban el chat para hablar, se organizaban en grupos y actuaban escenas completas. Arrestos falsos, negociaciones, persecuciones imaginarias. Sin darse cuenta, estaban haciendo roleplay dentro de un juego que no estaba diseñado para eso. Ahí fue cuando Wolfpack entendió algo que otros desarrolladores no vieron. Los jugadores no buscaban necesariamente ganar. Buscaban actuar, expresarse, vivir historias. Roblox no solo era una plataforma de juegos, era un escenario social. Y si los jugadores estaban dispuestos a inventar historias incluso cuando el juego no lo permitía, ¿qué pasaría si alguien les daba un espacio hecho específicamente para eso? Esa pregunta lo cambió todo. 2. El nacimiento de Brookhaven. Simplicidad como arma. Brookhaven nació con una idea radicalmente simple: no decirle al jugador qué hacer. Inspirado en la ciudad real de Brookhaven, en Estados Unidos, el mapa no buscaba impresionar visualmente. Casas sencillas, calles limpias, edificios reconocibles. Nada más. No había misiones, no había niveles, no había recompensas diarias. Solo un entorno y herramientas básicas. Para muchos, eso era una receta para el fracaso. En una época donde juegos como Adopt Me o Piggy apostaban por mecánicas complejas y ciclos de recompensas constantes, Brookhaven parecía vacío. Pero ese vacío era intencional. Era espacio para que el jugador lo llenara con su imaginación. Además, Wolfpack tomó decisiones que marcaron la diferencia. El mapa era ligero, optimizado para funcionar en cualquier dispositivo. No necesitabas una computadora potente ni un celular de última generación. Cualquiera podía entrar. Los pases de pago eran mínimos y baratos. No bloqueaban contenido esencial. Los jugadores sin Robux podían disfrutar prácticamente de todo. No había presión. No podías perder. No podías quedarte atrás. Brookhaven no competía por atención. Invitaba a quedarse. 3. 2020. Cuarentena, oportunidad y explosión. El contexto lo cambió todo. En 2020, el mundo se detuvo. Millones de personas se quedaron en casa buscando una forma de entretenerse y socializar.
Roblox vivió un crecimiento histórico, y Brookhaven estaba exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Mientras otros juegos requerían concentración, tiempo y objetivos claros, Brookhaven ofrecía algo distinto. Un espacio para estar con otros. Para hablar. Para crear rutinas. Para sentirse acompañado. Y entonces llegó octubre. El mes de Halloween suele ser uno de los más importantes en Roblox. Adopt.me, el gigante absoluto del momento, retrasó su actualización. Brookhaven no. Y luego ocurrió el error. Un problema técnico obligó a Adopt.me a cerrar temporalmente. Millones de jugadores quedaron sin su juego principal. Buscaron alternativas, y encontraron Brookhaven. Ese fue el empujón definitivo. Brookhaven explotó. Alcanzó cifras históricas de jugadores simultáneos, y llegó al 1 billón de visitas en tiempo récord. Lo que comenzó como un proyecto simple, se convirtió en el centro de Roblox. 4. El reinado absoluto. Brookhaven no solo creció. Dominó. Ganó el premio Bloxy a mejor juego nuevo, superando a fenómenos como Piggy. Los creadores de contenido migraron masivamente, encontrando en Brookhaven un lugar ideal para crear historias, series y personajes recurrentes. Mientras otros juegos dependían de actualizaciones constantes, Brookhaven se mantenía vivo con lo más barato y poderoso que existe: la creatividad del jugador. Durante años, fue el punto de encuentro de Roblox. Un lugar donde siempre había alguien, siempre pasaba algo, siempre había una historia nueva. Parecía imparable. 5. La caída silenciosa. Pero ningún reinado dura para siempre. Con el tiempo, nuevos juegos comenzaron a dominar las tendencias. Experiencias de combate, mundos enormes, sistemas complejos. Brookhaven seguía ahí, pero ya no era noticia. Muchos confundieron silencio con muerte. Decían que Brookhaven estaba estancado, que no innovaba, que había sido superado. Pero lo que no veían era que Brookhaven nunca compitió en la misma carrera. Mientras otros juegos dependían de novedades constantes, Brookhaven dependía de algo más estable. La gente seguía entrando. Quizás no hacía ruido, pero no se iba. 6. La recuperación. El regreso desde el año pasado. Desde el año anterior, las cifras comenzaron a hablar. Brookhaven empezó a escalar nuevamente. Nuevas generaciones de jugadores lo descubrieron por primera vez. Otros regresaron por nostalgia. Sin cambiar su esencia, volvió a colocarse entre los juegos más jugados de Roblox. Mientras muchos títulos caían tras perder su novedad, Brookhaven demostró algo clave: el roleplay no se agota. No se completa. No se termina. Cada jugador crea una historia distinta. Cada día es diferente. Por eso, mientras otros juegos suben y bajan, Brookhaven se mantiene. Y cuando el ruido baja, vuelve a subir. Conclusión: el parque que nunca cierra. Brookhaven es como un parque público frente a un parque de atracciones. En el parque de atracciones hay luces, novedades y ruido constante, pero llega un punto en el que ya lo viste todo y la emoción se acaba. En cambio, en un parque público no hay instrucciones. Tú decides qué hacer, con quién estar y qué historia a vivir. Y por eso, nunca deja de funcionar. Brookhaven cayó del foco mediático, sí. Pero nunca desapareció, porque nunca dependió únicamente de modas, sino de personas. Y la prueba está en el presente. Porque en el momento en el que estoy grabando este video, Brookhaven está en el top 2 de los juegos más jugados de todo Roblox, compitiendo nuevamente en la cima, en una plataforma donde miles de juegos aparecen y desaparecen cada año. No lo logró con gráficos revolucionarios. No lo logró con sistemas complejos. Lo logró ofreciendo un espacio donde cualquiera puede entrar y ser quien quiera ser. Y mientras haya alguien dispuesto a imaginar una historia, Brookhaven seguirá abierto. Si este documental te ayudó a ver el juego con otros ojos, suscríbete al canal y deja tu like. Porque algunas historias no solo se juegan, se viven.